de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Aleluya. Adoramos tu nombre, Señor. Amén. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos. Adoramos tu nombre, Señor. Aleluya. Te adoramos, Señor. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es Te mereces toda la gloria y la honra esta mañana. Vamos a entonar Gracias Sublimes.
quien rompe el poder del pecado. Su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tu mi cruz. Tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tu mi cruz. Tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tu mi cruz. Tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, Cargaste tú mi cruz. tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias a Dios porque Él nos da su gracia, porque podemos alabarle esta mañana.
Vamos a entonar el canto De tal manera Él me amó. Gloria a Dios, te alabamos, Señor. Gracias, Cristo. Aleluya. Gracias, Señor. Manera me amó, que su vida no escatimó,
Gracias a gracias a Jesús por su sacrificio en la cruz. Vamos a continuar con el servicio de esta mañana. Bendito el Señor. La palabra del Señor en San Lucas, el libro de San Lucas, vamos a leer en el capítulo 14, los versículos 25 al 33. Palabra del Señor. San Lucas, capítulo 14, los versículos 25 al 33. Y la palabra del Señor lee de la siguiente manera. No lo encuentro. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su papá y a su mamá, y mujer, e hijos, y hermanas, hermanos, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero a calcular los gastos y ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. Diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Esta es palabra del Señor. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a orar, es tiempo para orar al Señor, y puede orar ahí sentado como guste o ponerse en pie como guste. Amén. Vamos a hacer la oración pastoral, hermanos, en esta mañana. Gracias te damos, amantísimo Dios, nuevamente, Señor, por este hermoso día que nos has regalado. Gracias te damos, Señor, por que pusiste en nuestro corazón, Señor, venir a este lugar. Te hemos alabado, hemos adorado tu nombre, Señor. Queremos seguirte exaltando, Padre Celestial, y dándote a ti, Señor, toda la honra y toda la gloria. Gracias te damos, Señor, por este lugar, Padre Santo, Señor, que está abierto, Padre, a pesar de las circunstancias, Señor. Podemos venir a buscarte, Padre Celestial, podemos venir a alabarte y escuchar tu palabra, Padre Celestial. Señor, te pedimos por este lugar, Padre Santo, Señor, por nuestro pastor, por cada uno, Señor, de los miembros, Señor, de este lugar, Padre Celestial, Señor, cada uno, Señor, de los dirigentes, Padre Santo, Señor, de esta iglesia, Padre Celestial, para que tú, Señor, sigas dando entendimiento, sabiduría, Padre, para poder dirigir, Señor, Padre, a tu pueblo. Te pedimos, Señor, también por el país, Padre Celestial, Señor. Te pedimos, Señor, por todas las catástrofes, Señor, que están pasando, Señor, que están aconteciendo. Que tomes tú el control, Padre Santo, Señor. Gracias te damos, Señor, en esta hora. Gracias por todo, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Y así como, hermano, vamos a seguir con este servicio. Si hay alguien que tenga un testimonio en esta hora y quiera contarnos qué es lo que Dios ha hecho en su vida, este es el momento. Amén.
Gracias a Dios, ¿verdad? Por esa bebita. Amén. Que los niños son alegría para la casa. Amén. ¿Alguien más que tenga un testimonio? Aquí por mi hermano Melchor, que estuvo dispuesto para enseñarnos y gracias a Dios pudimos terminar y aprendimos muchísimo y que todo sea para la gloria y honra de Dios. Bueno, quiero darle gracias a Dios porque Dios es bueno y me bendice el versículo que leímos, que el que no tome su cruz y me siga no puede ser mi discípulo. Yo los invito que sigamos a Dios, que busquemos de Dios. Dios nos ama. Dios con nosotros está, si lo buscamos, Él está junto a nosotros. Busquemos de Él, porque Él es bueno, es un Dios vivo, un Dios que nos escucha. Y a pesar de las cosas que estemos pasando, Dios está con nosotros, aunque nosotros a veces no le busquemos, Él está con nosotros, su amor es fiel con nosotros. Le doy las gracias a Dios porque Él es tan hermoso, ha sido tan hermoso en nuestra vida. Le doy las gracias porque tenemos la iglesia en casa, los hermanos, el hermano Melchor, la hermana Claudia, el pastor, siempre están ahí fieles enseñándonos y poquito a poco vamos aprendiendo y le doy las gracias a Dios y los invito también que nos acompañen cuando gusten. La casa, las puertas de mi casa están abiertas para todos. Los invito, es todos los viernes a las 7 de la noche. Dios los bendiga. Yo quiero darle gracias a Dios. Es la primera vez que vengo a reunirme con ustedes. Y le quiero dar gracias a Dios por habernos traído a este lugar. Ya tenía un buen rato que no nos congregábamos. Mi esposa, mi hija, mi nombre es Rosalío. Mi esposa se llama Catalina, mi hija Alma. Y queremos darle gracias a Dios por habernos traído a este lugar, por conocerlos. No los conozco realmente, pero en el amor de Cristo creo que tenemos el mismo sentir, el mismo Padre que nos alimenta con su palabra. Y espero seguir conociéndolos más a ustedes también, ¿verdad? Y al Señor damos gracias. Amén. Gloria a Dios. Así vamos a depositar nuestras ofrendas, hermanos. Amantísimo Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora. Gracias te damos, Señor, por habernos dado, Señor, esta oportunidad, Señor, de estar en tu casa, Señor. Ahora, Señor, es de nuestra parte, Padre, poder poner, Señor, nuestro granito de arena, Padre Celestial, o lo mucho, Señor, que tú nos has bendecido. Gracias te damos, Señor, por los que tenemos un trabajo, Padre Celestial, Señor, porque de esa manera, Padre Santo, muestras también tu amor para con nosotros, Padre Celestial. Te pedimos que bendigas, Padre Santo, estas ofrendas, Señor, estos diezmos, Padre Celestial, Señor. Y si hay alguien, Señor, que esté escaso de trabajo, Padre Santo, que le bendigas, Padre Santo. Bendice, Señor, a nuestros patrones, bendice, Señor, los negocios, Padre Celestial, y a cada uno, Padre Santo, Señor, que colabora con esta obra. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Mientras depositas ofrenda, hermano, tenemos los anuncios y tenemos, como decía la hermana, la iglesia en casa los días viernes, en la casa de nuestro hermano Jesús y nuestra hermana María. Tenemos iglesia en casa también los días martes, en casa de nuestro hermano Scott y nuestra hermana Victoria. Y así tenemos los días de oración
los días jueves a las 7 de la noche. Y cada tercer viernes del mes tenemos reunión de caballeros. Cada tercer sábado del mes, reunión con las hermanas, con hermana Esperanza. Así es de que si tiene alguna pregunta puede dirigirse con ellos, hermana Esperanza o hermano Melchor. Amén. Así dejamos este tiempo con nuestro pastor y el mensaje. Amén. El Señor les siga bendiciendo. Que el Señor les bendiga. Espero que me escuchen todos bien. Sean bienvenidos nuevamente todos a la casa del Señor. Este día me toca predicar a mí, el pastor está también con nosotros, pero me tocó predicar el día de hoy. El Señor les bendiga nuevamente. Vamos a iniciar una nueva serie en la iglesia el día de hoy. Una serie muy interesante, una serie de cosas que son difíciles de leer en la palabra de Dios, que son difíciles de escuchar y difíciles de entender, ¿no? Hay muchas cosas en la Biblia que nos gustan mucho, que nos gustan muchos pasajes. A lo mejor ustedes tienen un salmo preferido, un pasaje preferido que nos da fortaleza, que nos da confort, que nos da esperanza, que cuando nos sentimos mal nos aferramos a esas palabras que están muy fuertemente metidas ahí en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, y eso está perfecto, es así. Sin embargo, hay otros pasajes en la palabra de Dios que a veces es difícil entender, y cuando esos pasajes son dichos de Jesús, o sea, son cosas que Jesús dijo y que de pronto decimos, ¿cómo es posible que esto esté aquí? No entiendo. Algunos se sienten confundidos, algunos por no entenderlos se alejan, y otros simplemente tal vez los pasamos por alto, porque como no los entendemos, hacemos como que no están ahí, pero están ahí. Los pastores de la iglesia han decidido tener esta serie de 5 semanas, en donde vamos a estar estudiando 5 cosas difíciles que Jesús dijo, ¿no? Y la serie se llama Jesús dijo, ¿qué? O sea, como con una expresión de, ¿cómo es posible que Jesús dijo eso? Y podamos entender qué es esto que Jesús estaba o está diciendo, ¿no? Entonces vamos a avanzar. Ok, ahí está. Vamos a empezar el día de hoy, ¿no? Con el primer dicho difícil de Jesús de los que vamos a estudiar. Dice Lucas capítulo 14, verso 26, que lo leímos hace un momento en la lectura. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Está duro lo que dice, ¿no? Si alguno viene a mí y no aborrece, qué palabra tan dura. Si no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Por qué Jesús está diciendo que si no aborrezco? Yo creo que todos tenemos un concepto en nuestra mente de la palabra aborrecer, ¿no? Decimos, pues, ¿cómo que tengo que aborrecer a mi padre para ser discípulo de Jesús, a mi madre, a mi esposa, a mis hijos y aún a mí mismo? Vamos a tratar de explicar este dicho de Jesús. Una cosa bien importante en la palabra de Dios es entender siempre el contexto en donde está escrito, ¿no? La forma en la que está escrita y de dónde viene lo que está escrito. Si yo leo solo este versículo sin leer todo el pasaje que leímos hace un momento, nos es mucho más difícil poder entender de qué está hablando Jesús, qué está diciendo ahí. Entonces es importante entender todo el contexto, todo el pasaje de lo que está diciendo ahí. Lo primero que quisiera mencionarles es que, bueno, me va a tener que ayudar Marco porque parece que no me está respondiendo Lo primero que quisiera responderle, platicar con ustedes es, ¿qué significa esa palabra que vemos ahí, aborrecer? ¿No? Y es importante tal vez, no me gusta mucho ir así como a los originales y todo, aunque me gusta mucho estudiarlos,
pero entender de dónde viene esa palabra, ¿no? Esa palabra en el original es una palabra que en griego, traducida del arameo, se tradució al griego, dice miseo, ¿no? Miseo significa aborrecer, significa odiar, pero también significa desagrado. Y también significa lo último que está ahí en amarillo, que vamos a ver ahorita en un momento. Hay idiomas y hay lenguajes en donde tal vez no hay mucha riqueza de palabras para poder explicar exactamente diferentes conceptos, diferentes emociones en este caso, y hay palabras muy genéricas que pueden significar más de una cosa dependiendo del contexto. E incluso en nuestro idioma, en español o en inglés también, hay palabras que pueden significar más de una cosa dependiendo cómo las digo, ¿verdad? Hay palabras que pueden ser muy duras, pero cuando yo las digo en cierta forma, en cierto contexto, tienen un significado diferente. Pero cuando yo las digo en otro contexto, tienen la misma palabra, puede ser una palabra muy dura, puede ser una palabra muy ofensiva, y puede ser una palabra que está guiándonos a otro concepto o tratando de describir otra situación. Esta palabra, así es los idiomas originales. La palabra que está ahí traducida como aborrecer, o también como odio en otras versiones, porque en otras versiones dice el que no odia a su padre o a su madre en lugar de aborrecer. Esa palabra también significa tener menos estima de algo, o amar o querer menos que, o en comparación con, ¿no? Entonces, también significa amar y querer en comparación con. Y muchas veces en la palabra del Señor, esa palabra en la Biblia está utilizada en ese concepto de amar menos o amar menos en comparación con algo. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento hay versículos como en Malaquías, en el capítulo 1, en los versículos 3 y 4, que dice la Biblia, a Jacob amé más y a Saúl aborrecí. No quiere decir que lo aborreció o lo odió, sino que lo amó menos que a Jacob, ¿no? Entonces Jacob y Esaú eran los hijos de Isaac, ustedes se acuerdan, y dice que Esaú era el primogénito, pero ahí al final, bueno, la historia es larga, se queda con la primogenitura Jacob, y Jacob se convierte en Israel, y de ahí viene Israel, la descendencia, el pueblo de Dios, de ahí vino Jesús. Y la Biblia dice en Malaquías, hablándole a su pueblo, a Jacob amé y a Esaú aborrecí, pero no es aborrecí de odiar, sino es lo amé menos que. También en la antigüedad, y no es algo que hacemos hoy en la actualidad, pero en la antigüedad, ustedes se acuerdan, hay muchos relatos en la Biblia de pasajes en donde había hombres que tenían más de una mujer, ¿verdad? Por ejemplo, la historia de el mismo Jacob que estamos hablando. Si ustedes se acuerdan, el mismo Jacob se va, Isaac no quiere que se case con nadie de la tierra donde viven y lo mandan a la tierra de Abraham y lo mandan allá a Ur y va a donde era su abuelo y para que busque una mujer, ¿no? Y se encuentra con un familiar, con Labán, total que se llega ahí, le dan trabajo y todo y se enamora de una de sus hijas. Y Labán le dice, ok, vas a trabajar 7 años para mí y te voy a dar a Raquel. Y así hizo Jacob, trabajó 7 años, pero sorpresa que en lugar de darle a Raquel, Labán lo engañó y le dio a Lea. Y entonces cuando descubrió, yo sé que son cosas difíciles de entender, tendríamos que explicar mucho más del contexto, pero cuando vio que era Lea, va y le reclama a Labán y eso, pues yo trabajé 7 años porque me ibas a conceder casarme con Lea. Y Labán le dice, bueno, trabaja otros 7 años y te voy a dar a Raquel. Y así hizo, trabajó otros 7 años y ya le dio a Raquel. Pero él tuvo hijos con Lea y tuvo hijos con Raquel. O sea, las dos las quería. Sin embargo, la Biblia dice, y ahí está en Génesis y también está en algunos otros pasajes de los profetas, que amó más a Raquel y aborreció a Lea. Pero al aborrecer no es que no quisiera a Lea, sino es que la quería menos que a Raquel. No estoy diciendo que eso está bien, sino lo que estoy tratando de explicar es el concepto de la palabra aborrecer, o el concepto de esa palabra que está usando aquí, que es amar menos que. Entonces, si pensamos en eso y avanzamos un poquito ahí, dice que en el pasaje que leímos que grandes multitudes, mucha gente venía a Jesús o iban a Jesús y volviéndose Jesús a él, a las grandes multitudes les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre
y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Es decir, el contexto de lo que está hablando Jesús es, si tú amas algo o alguien o lo que sea más que a mí, no puede ser mi discípulo. Entonces, el contexto de esa palabra dura de entender es, tenemos que amar a Jesús primero que todas las cosas, más que todo lo que está a nuestro alrededor, y es lo que vamos a desarrollar en el mensaje, ¿no? Más que todo, tenemos que amar a Jesús. Si queremos ser su discípulo, tenemos que amar a Jesús. Fíjense cómo empieza el pasaje que está ahí en la pantalla. Dice, grandes multitudes. Había grandes multitudes que le seguían. ¿Cuántas eran esas multitudes? No sé, a lo mejor eran cientos o miles de personas que le seguían y le escuchaban. En una ocasión, ustedes se acuerdan que alimentó a 5,000, y la Biblia dice que eran 5,000 hombres sin contar niños y sin contar mujeres y niños. O sea, quiere decir que en total a lo mejor eran como 10,000 o más. O sea, grandes multitudes le seguían para escucharlos. Pero ¿cuántos discípulos había? ¿Ustedes se acuerdan cuántos eran los discípulos de Jesús? La Biblia hace que primero Él escogió a 12. Y después habla más adelante que había otros 70 que fueron sus discípulos y los envió a predicar. Es decir, de las grandes multitudes que le seguían, no todos eran sus discípulos. Entonces, sería interesante entender a qué se refiere Jesús con decir que el que no le ama más a Él que cualquier otra cosa o que cualquier otra persona no puede ser su discípulo. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es aquel que somete su voluntad, que somete su entendimiento a su maestro y sigue a su maestro. Y va en la disciplina, discípulo y disciplina, son palabras que son tienen la misma raíz. Sigue la disciplina, las enseñanzas de su maestro, en este caso de Jesús. Es decir, no todos en las grandes multitudes que le seguían eran sus discípulos. No todos eran sus seguidores. Todos querían escuchar a lo mejor algo interesante. Jesús hablaba cosas muy interesantes, sanaba a los enfermos. En una ocasión les dice, ustedes me siguen porque sano a los enfermos. O ustedes me siguen, les dice en otra ocasión, porque les doy pan de comer, cuando hubo una multiplicación. ¿No? Pero no todos le seguían porque querían ser sus discípulos, porque querían seguir sus enseñanzas. A lo mejor escuchaban algo interesante, algo que sonaba bien, pero no querían ser sus discípulos o no entendían qué era ser su discípulo. Igual pasa hoy. Grandes multitudes escuchamos de Jesús muchas cosas. Y muchas cosas nos parecen hermosas, nos parecen atractivas y nos gustan. Y son importantes para nosotros. Pero no todos somos sus discípulos. No todos somos sus discípulos. El llamado para nosotros y para todos también es que seamos sus discípulos. Ustedes se acuerdan que Jesús dijo algo casi al final de los evangelios, casi en todos está, no en todos, pero en Juan no, pero casi en todos está algo que ustedes conocen y yo como la Gran Comisión. ¿Alguien se acuerda que esos pasajes de la Gran Comisión? Y la Gran Comisión, ¿qué dice? Dice, vayan por todo el mundo y hagan ¿qué? Discípulos. Y hagan discípulos. El mandato para todos nosotros y la expectativa de todos la expectativa que Dios tiene de nosotros es que seamos discípulos y hagamos discípulos. Pero ninguno que ama más a su padre, a su madre, a su hermano, a sus hijos, a su mujer, a sus amigos, a su trabajo, incluso a sí mismo, puede ser discípulo de Jesús. Cuando Jesús pone en comparación los padres, la madre, el esposo, los hijos, la familia y todo, es algo fuertísimo, ¿no? Porque está diciendo de las cosas más importantes que puede haber en nuestra vida, dice Jesús, yo tengo que ser más importante que todas esas cosas. Tenemos que amar a Jesús antes que todas las cosas. El mensaje aquí del versículo no es odiar o aborrecer a mi padre, a mi madre, a mis hermanos, a mis hijos, no es eso. El mensaje es amar a Jesús primero que todas las cosas, antes que todas las cosas, porque solo así podemos ser sus discípulos. Entonces, ¿qué implica seguir a Jesús?
¿Qué implica ser un seguidor de Jesús y ser su discípulo? Significa, primero que todo, que Jesús tiene que ser nuestra prioridad, lo primero en nuestra vida. Jesús dijo, busquen primero el reino de Dios y su justicia. Busquen primero. ¿Qué significa eso primero? Primero es antes que cualquier otra cosa, ¿verdad? Al rato vamos a desarrollar un poquito más esa idea. Pero primero es antes que cualquier otra cosa. Jesús dice, antes que cualquier otra cosa, busquen primero el reino de Dios y su justicia. Antes que cualquier otra cosa, Jesús, Dios, necesita o debe ser, o necesitamos más bien nosotros que Él sea nuestra prioridad para poder ser discípulos de Jesús. No solamente es porque yo quiero, no solamente es porque yo digo, no solamente es porque yo hago, necesito que sea mi prioridad para entonces ser discípulo de Jesús. Sin embargo, hay muchas cosas que nos afectan cuando queremos ser discípulos de Jesús. Dice allí adelantito en el mismo pasaje que leyó el pastor hace rato, viene algunas cosas que no tomamos en cuenta cuando queremos ser discípulos de Jesús. Cuando queremos ser discípulos de Jesús tenemos que tomar en cuenta lo que ello implica, el costo que tiene. Hay un escritor, C.S. Lewis, que es muy famoso, un escritor cristiano de principios del siglo pasado, que escribió algo que decía algo muy interesante, que decía, la humildad no consiste en pensar pobremente de mí, o pensar de alguna manera pobre de mí, ¿no? O de no tener mucho orgullo. Eso no es la humildad. Dice, la humildad consiste en no pensar en mí, pensar primero en Dios antes que en mí. Dice, eso es la humildad, decía él. No estoy diciendo que tengamos que pensar necesariamente así, pero la idea viene muy ad hoc con lo que estamos diciendo en este momento. Es decir, primero tiene que ser Jesús. Cuando uno entra en el reino de Dios, cuando uno viene a Jesús, la entrada es gratis, totalmente gratis, no tenemos que hacer nada, tenemos solamente que confiar, que creer, que reconocer a Jesús como nuestro Dios, que recibirle como Salvador, como Señor. Dice Jesús, Juan, el libro de Juan, el primer capítulo, que a todos los que le reciben, a los que creen en su nombre, les da potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, el entrar es gratis, pero la anualidad de la membresía cuesta. ¿Y cuánto cuesta? Cuesta nuestro todo. La anualidad es nuestro todo. La entrada al club, porque déjenme usar esa analogía, es gratis, pero la anualidad es todo. Porque ¿quién de vosotros, dice ahí más adelante, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Jesús está diciendo, ¿quieres ser mi discípulo? Considera lo que implica ser mi discípulo. Es como un hombre que se pone a edificar una casa y empieza a edificarla bien contento y a la mitad de la edificación ya no le alcanza el dinero. Ya se acabó porque no planeó lo que significaba construir la casa. Porque no planeó bien y se queda a la mitad. Y entonces dice, vienen los demás vecinos y todo, y hay burla de él, porque bueno, este quería tener su palacio y su gran casa y se quedó a la mitad y nunca lo pudo terminar. ¿Alguna vez ustedes han visto alguna construcción de alguna casa que está por años y ahí está sin terminarse? ¿Por qué? Porque no hubo un buen cálculo de lo que se tenía que hacer. Probablemente, a lo mejor puede haber otras razones, pero a lo mejor no hubo un buen cálculo de lo que se podía hacer. ¿Cuántas veces nosotros hemos empezado algo en nuestra vida y no lo logramos terminar? Porque no calculamos todo lo que implicaba hacer el terminar esa meta que nos pusimos. Entonces Jesús está diciendo, antes de ponerte a construir, analiza todos los gastos y todo lo que implica hacer. ¿O quién de vosotros, dice la siguiente, quién de vosotros, dice ahí adelante, es como un rey que al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. No dice, ¿quién de vosotros es como un rey? Bueno, en aquel tiempo las guerras eran hombre contra hombre prácticamente, o sea, no avanzaban misiles y cosas así, o sea, eran hombre contra hombre. Dice, ¿quién de ustedes va a ver un rey que tiene un ejército de 10,000 y va a pelear contra uno de 20,000? O sea, si ya sabe que van a estar 2 contra 1,
Pues no, mejor le mando a decir, vamos a sentarnos y ver cómo podemos negociar la paz o negociar el problema que tengamos, ¿no? Dice, cuando uno viene a Jesús, tenemos que revisar que el costo de ser su discípulo es algo que tiene que ser considerado y lo tenemos que medir bien. Ser discípulo de Jesús implica cosas muy importantes. La primera de ellas que vamos a hablar es renunciar. Implica renuncia. ¿Renuncia a qué? Yo sé que estoy diciendo cosas que no son fáciles de escuchar. Ahorita estoy poniendo como un panorama. Y pues entonces es bien difícil seguir a Jesús. ¿Quién puede seguir a Jesús? Ahorita no se asusten todavía, pero vamos a llegar a un punto al final de decir, hay una forma de hacerlo, ¿no? Ser un discípulo implica renuncia. En Lucas capítulo 9 hay una historia bien interesante. Incluso los que tienen títulos en sus Biblias, algunas Biblias le pusieron ahí los que querían o los que quieren seguir, los que querían seguir a Jesús. Entonces Jesús cuenta una historia que dice que yendo ellos, uno le dijo en el camino, yendo Jesús con sus discípulos, iban caminando, y se acercó uno y le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Llegó uno y le dijo, Señor, yo te seguiré a donde quiera que vayas, voy a hacer lo que tú quieres, ya me convertí, quiero ser tu hijo, voy a hacer todo lo que tú quieres. Dice Jesús, perfecto, qué bueno que quieres hacer todo lo que yo quiera y que quieres ser mi seguidor y que vas a ir conmigo a donde yo vaya y que a donde yo te envíe y vas a ir, perfecto. Dice, pero considera una cosa, las zorras del campo tienen guaridas y las aves del cielo tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Es decir, cuando yo quiero ser seguidor de Jesús, va a haber cosas a las que tengo que renunciar, va a haber cosas que tienen que ver con mi comodidad, a las que tengo que dejar a un lado, que tengo que dejar ir. Va a haber personas, va a haber relaciones, va a haber situaciones a las que tengo que poner a un lado, porque mi prioridad tiene que ser Jesús, porque mi prioridad a la que me llama Dios es que su reino, que Él sea mi prioridad. Y entonces tenemos que analizar este precio de decir, ok, quiero seguir a Jesús, quiero estar en este camino. Es como las zorras que tienen guaridas, las aves que tienen nido, pero con Jesús va a haber cosas que voy a tener que renunciar. Jesús dijo, hay una cosa, bueno, hay varias cosas, pero entre las varias cosas hay una cosa que dijo Jesús que garantizó. No viene la palabra garantía en la Biblia, pero podemos entenderlo así. Garantizó que va a suceder cuando le seguimos. Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción. Eso es garantía. En el mundo tendrán aflicción. Entonces dijo, sí, ¿quieres ser mi seguidor? En el mundo vas a tener aflicción. A ser mi seguidor. Pero tengan ánimo, yo he vencido al mundo. Ahorita vamos a hablar de las buenas noticias al ratito. Sí, vamos a tener aflicción. La segunda cosa es, ser un discípulo de Jesús implica no poner excusas. Excusas para seguirle, excusas para obedecerle, excusas para amarle. La misma historia que estaba contando Jesús dice que a otro Jesús le dijo, vean cómo el primero llegó y le dijo, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y luego otro vino y le dijo, a otro Jesús le dijo, sígueme. Aquí nos enseña una cosa bien interesante que quiero poner como entre paréntesis, que Jesús trata con cada quien de forma diferente. Dios tiene un plan personal casi con cada uno y trata con nosotros de forma diferente. A unos los va a llamar de una forma, a otros les llama de otras maneras. Con alguien trata de esta manera, con fulano trata de esta otra manera. Dios trata con cada quien de una forma como Él quiere tratar. ¿No? Es muy difícil cuando nosotros queremos poner como en un molde a todos los seres humanos y pensar que todos deben de vivir de esta manera o reaccionar de esta manera, o sea, porque Dios trata con cada quien como Él quiere tratar con cada quien. Entonces, le dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Dice, sígueme. Y el otro le dijo que no. Aparentemente no le dijo que no, ¿verdad? Pero le dijo, deja que primero vaya y entierre a mi padre. ¿Era una buena razón?
¿Ir a enterrar a su padre? La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Es el 5º mandamiento. El apóstol Pablo lo repite en 3 de sus epístolas, de que los hijos tienen que honrar a su padre y a su madre. Pero aquí está diciendo bueno, voy a honrar a mi padre, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Parece una excusa y una razón válida, ¿no? Sería importante mencionarles así rapidísimo el contexto aquí. No es que su padre necesariamente, y los eruditos de la Biblia se ponen de acuerdo en esto, no significa que su padre se había muerto y lo iban a enterrar. Significaba más bien con que déjame primero que vaya y cuando mi padre se muera, entonces ya te sigo. A lo mejor podía pasar semanas, meses, años o no sé qué. Entonces la excusa aquí es, déjame primero hacer lo que yo quiero hacer, lo que necesito hacer, y luego voy y te sigo, y luego voy y te obedezco. Si yo quiero ser un discípulo de Jesús, el costo es, no tengo que poner excusas. Dios no espera excusas de mí, aun cuando las excusas parecieran válidas, parecieran correctas. Busca primero el reino de Dios y tu justicia, y todas las demás cosas, dice Jesús, serán añadidas. Aún las cosas que yo pienso que yo tengo que hacer en este momento, serán añadidas si buscas primero el reino de Dios y su justicia. ¿Qué nos dice cuando ponemos excusas? ¿Qué nos está diciendo cuando nosotros estamos poniendo excusas? Cuando yo estoy poniendo una excusa a algo, estoy simplemente diciendo que tengo prioridades, ¿verdad? Que tengo una prioridad sobre otra prioridad. Si a mí me piden, haz esta cosa, y digo, no la puedo hacer porque esto o aquello, porque primero voy a hacer esto, quiere decir que hay una prioridad que es más importante que lo que se me está pidiendo hacer. Entonces, si Jesús está diciéndome, sígueme, pero yo tengo otra cosa que hacer, estoy diciendo, no, tú no eres mi prioridad. Lo que yo te estoy pidiendo no es, o lo que tú me estás pidiendo, perdón, no es mi prioridad. Mi prioridad es A, B, C o D, estas cosas que quiero hacer. Quien pone excusas, cuando ponemos excusas, no podemos ser seguidores de Jesús, no podemos ser sus discípulos. La tercera, ser un discípulo de Jesús implica buscar primero que todo el reino de Dios, no aferrarse al reino de este mundo, no aferrarse a este mundo, a esta condición que es pasajera, sino aferrarnos al reino de Dios. Entonces también dijo otro, Señor, te seguiré, pero déjame que primero me despida de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Señor, te seguiré, pero quiero seguir haciendo las mismas cosas que hacía antes. Deja que primero vaya y me despida de los de mi casa. El sentido es, voy a seguir haciendo las cosas que hacía antes. Voy a seguir teniendo mi corazón y aferrado en las cosas en que he venido haciendo y sigo haciendo desde antes. Perdón, se me cayó esto. La idea aquí de este tercer personaje, de esta tercera persona es, voy a seguir aferrado a lo que sigo haciendo, pero también te voy a seguir. Y Jesús dice, no, primero es el reino de Dios, primero es lo que te estoy pidiendo, no mantengas un aferramiento, un apego a lo que venías haciendo. Ven, sé mi seguidor, sígueme, dice el Señor. Y luego dice algo bien interesante, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Yo tengo muy poco conocimiento, casi nulo, de las cuestiones del campo, pero sé lo que es un arado, porque mi padre era de un pueblo en el estado de Jalisco, muy cerca de donde es Victoria, por cierto, y ahí sembraban, y mis tíos tenían tierras y sembraban, y tenían arados, y tenían 2 bueyes que jalaban el arado, y había una persona que iba como deteniendo hacia el arado para ir haciendo el surco, ¿no? Y he visto también otros que sin jalar con un buey van como empujando el arado y haciendo un surco. Entonces me imagino que, no sé si se llama surco o si todos entienden esa palabra, pero haciendo como un surco. Y entonces dice Jesús, ninguno que vaya haciendo un arado y va viendo para atrás, se va a ir derecho. Yo sé que hoy existe tecnología y a lo mejor hasta puede ir uno ahí jugando videojuegos y viendo cosas y el mismo tractor va haciendo las cosas, pero la idea de lo que Jesús está diciendo es que si tú estás tratando de hacer algo y vas viendo hacia atrás, no lo puedes hacer bien.
Tienes que estar enfocado solo en lo que estás haciendo, estar totalmente enfocado en lo que estás haciendo para hacerlo de la forma en que Dios espera. Jesús dice, ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto del reino de Dios o es apto para el reino de Dios, ¿no? Entonces, no tenemos que aferrarnos a las cosas que veníamos haciendo. No tenemos que seguir a Jesús y seguir teniendo nuestro corazón en lo anterior, sino tener nuestro corazón en Jesús, tener el corazón en su reino. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, dice Mateo 16:24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Si alguno quiere ser mi discípulo, dice, niéguese a sí mismo, renuncie a sí mismo, no tenga excusas, no esté aferrado, apegado a las cosas de esta vida, a las cosas de este mundo. O sea, niéguese a sí mismo y entonces, dice, será mi discípulo, entonces puede seguirme. ¿Y qué sucede cuando le seguimos a Jesús? ¿Qué sucede cuando dejamos esas excusas, cuando dejamos el apego que tenemos a muchas otras cosas? ¿Qué sucede cuando buscamos primero el reino de Dios y su justicia? ¿Qué sucede cuando nuestra prioridad es Jesús? Cuando nuestra prioridad es Él, es Dios, antes que aún nosotros mismos. Dice Marcos capítulo 10, versos 29 al 30. Cuando sus discípulos escuchaban cosas como estas que estamos hablando, que parecen muy difíciles de entender, dicen los discípulos, ¿cómo es posible lo que nos estás enseñando? No tiene nada que ver con lo que nosotros hemos pensado o hemos sido enseñados. Lo que están ustedes escuchando y yo también escuchando en esta mañana es muy difícil de entender, no tiene mucho ni nada que ver con lo que el mundo nos dice, con lo que nuestras corrientes en las que estamos inmersos en la escuela, en el trabajo, en la vida, lo que vemos en las redes sociales, en la televisión, etcétera, es totalmente contrario a lo que estoy diciendo. Entonces, ¿quién puede ser sus discípulos? Jesús dijo, de cierto les digo que no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos, tierras, por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más. ¿Cuándo? Cuando te mueras y te vayas a la vida eterna. Dice, no, ahora en este tiempo, casas, hermanas, madres, hijos, tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. Por eso Jesús dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Todos pasamos por momentos muy complicados, muy difíciles, pero Jesús dice, ninguno que haya dejado, en otras palabras, ninguno que me haya puesto a mí como prioridad en su vida, ninguno que me haya puesto como prioridad, pero de verdad, como primera cosa en su vida, ninguno que haya puesto y buscado el reino de Dios como primera cosa en su vida se quedará sin recibir de vuelta hermanos, hermanas, padre, madre, hijo, mujer, tierra, etcétera, en este siglo, en este tiempo y en el venidero la vida eterna, dice Jesús. Porque Dios es justo y Dios es bueno, porque Dios es misericordioso y no deja que sus siervos, no deja que sus discípulos, que los que siguen, estén sin protección, sin cuidado y sin lo que necesitan y aún mucho más allá de lo que necesitan. Cuando Jesús habla del reino de Dios y dice que los que no buscan el reino de Dios, que los que no tienen a Jesús como prioridad, buscan cosas como en dónde he de vivir, en qué he de comer, qué he de vestir. Dice que los que buscan esas cosas y no son los que están buscando el reino de Dios, que no tienen a Jesús como prioridad, no están caminando en el camino de Dios. Pero Jesús dice, pero ustedes busquen primero el reino de Dios y esas cosas que son necesarias, la casa, el vestido, todo lo demás que puedan imaginarse, vendrán por añadidura. Dios las dará. Jesús dijo que ni aún los lirios del campo, que aún nadie fue vestido como los lirios del campo de la forma tan hermosa en que son vestidos, ¿no? El otro día platicábamos, creo que el viernes en la casa de la hermana, ya casi acabamos, casi con la hermana María en su casa, mencionábamos cómo el conocimiento del ser humano ha crecido
muchísimo y hoy sabemos miles de cosas. Es más, si alguien de hace 50 años o de 100 años, alguien que murió hace 50 años, perdón, o murió 100 años, resucitara en este momento, se quedaría espantado con el montón de conocimiento que hay, con el montón de avances que sucediera. Si alguien de hace 300 años viniera y viera nuestras ciudades y la forma en que vivimos y las cosas que el ser humano ha alcanzado, se quedaría espantado con el montón de conocimiento que hay. Sin embargo, todavía hay cosas bien sencillas que no conocemos. A lo mejor algún día vamos a conocer más, obviamente, tal vez sí. Pero aún cuando conocemos más, todavía habrá muchas cosas más que no conocemos. Nuestro planeta es como un puntito casi invisible en el universo. Y en el universo que el ser humano ahorita puede ver o conocer. La Tierra es como un puntito más. Aún en nuestra galaxia, cuando comparamos el planeta Tierra con otros planetas de nuestra misma galaxia, como Júpiter, es como una caniquita comparada con me estoy haciendo una comparación, comparar contra el Sol o contra el tamaño de Júpiter o cosas así. La Tierra es como una caniquita comparada con una pelota de esas grandotas que usan para hacer ejercicio algunas mujeres, o aún más, no recuerdo la comparación. La Tierra, el planeta donde vivimos, menos de 2 kilómetros de profundidad se ha podido excavar físicamente. Se conocen muchas propiedades internas de la Tierra por sondas, por ultrasonidos, por otras cosas, pero que no dejan de ser teoría hasta este momento, porque nadie ha podido llegar más allá en nuestra propia Tierra. Es decir, solo el 0.04% del diámetro de nuestra Tierra alguien ha podido entrar y ver. Y sin embargo la Tierra está aquí y no sabemos lo que hay. Hay cosas que ustedes y yo hemos visto a lo largo de nuestra vida que dicen, esta persona se enfermó de tal cosa, y los doctores y la ciencia no saben qué es. Y de repente se sana, sin saber cómo se sanó, sin saber cómo pasó lo que sucedió. ¿Por qué? Porque hay un Dios que controla todas las cosas y tiene todas las cosas. Y si lo tenemos a Él como prioridad, ninguna cosa que hayamos dejado por Él nos quedaremos sin tener, sin recibir, mucho más allá de lo que necesitamos, mucho más allá de lo que entendemos. Entonces, ¿qué hacer? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para ser realmente sus discípulos? ¿Seguiremos siendo parte de las grandes multitudes, que le oían, que se maravillaban de Él? ¿Seguiremos siendo parte de grandes multitudes que hay en la actualidad que decimos ser cristianos, que decimos conocer de Jesús, pero que no tenemos realmente a Jesús como prioridad en nuestra vida? ¿O tendremos realmente que decir Jesús y hacer lo necesario para que Jesús sea nuestra prioridad? Dos cosas importantes que podemos hacer. Lo primero, rindamos toda nuestra vida a Jesús. Rindamos todo. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12 que nos presentemos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Que rindamos todo lo que hay en nuestra vida a Él. Que lo entreguemos todo lo que hay en nuestra vida a Él y Él sea realmente nuestra prioridad, y nosotros su propiedad. Que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia antes que todas las cosas. Que sea Él lo primero en nuestra vida. Y la segunda cosa, dejemos de estar apegados, aferrados a las cosas que son pasajeras en este mundo. Son cosas necesarias. No significa que deje mi trabajo, no significa que deje mi casa, no significa que deje mi familia, obviamente no. Jesús no nos está pidiendo eso a nadie de nosotros. Pero Jesús sí nos pide que nuestra prioridad sea Él. Les decía hace un ratito que alguien dijo alguna vez, la entrada en el reino de Dios es gratis, pero la anualidad tiene su costo y ese costo es el todo a nuestra vida. Tenemos que entregar todo lo que hay. Ninguno de ustedes que estudió la primaria o la escuela elemental recibió su certificado o su diploma de primaria nomás por haberse inscrito. O algunos se inscribió en la primaria y al día siguiente le dieron su certificado de primaria. No, tuvo que haber cursado los 5 o 6 años de primaria y hasta que los cursé y pasé todo lo que tenía que pasar me dieron mi certificado. El reino de Dios, a lo mejor es muy burda la comparación, pero tiene una entrada y debo de permanecer en esa entrada. Jesús dijo, el que persevere hasta el fin será salvo, ¿no? Y el apóstol Pablo decía, yo me esfuerzo cada día, no vaya a ser que después de todo el trabajo y de toda mi fe y mi confianza
que he tenido en Dios y que le he servido vaya a ser yo reprobado al final. Todos los días tenemos que esforzarnos y tener como prioridad a Jesús en nuestra vida. ¿Qué implica entonces seguir a Jesús? Implica y significa que Jesús es y debe de ser nuestra prioridad en todas las cosas. Si ustedes y yo lo tenemos como prioridad, todo lo demás vendrá por añadidura. Y Él no nos dejará sin recibir, y esta no debe ser la motivación, por favor no me entiendan esto como la motivación, pero todo aquello que dejamos atrás, no nos dejará Él sin recibir, dice, aún 100 veces más en esta vida y en la vida venidera, la vida eterna. El Señor les bendiga. Vamos a orar, vamos a ponernos en pie y vamos a orar en esta mañana. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por darnos la oportunidad de escuchar tu palabra, de leer tu palabra en esta mañana. Gracias porque tú eres nuestro Dios y eres nuestro Señor, porque nos das la oportunidad de acercarnos a ti, de acercarnos a tu palabra, Señor, de conocerla, de poderla atesorar en nuestro corazón. Te rogamos, Padre, que seas tú con nosotros, que nos ayudes a examinar nuestra vida, que tú examines nuestro corazón, examines nuestro caminar, nuestro proceder. Y que todo aquello que no es acorde con tu voluntad, Señor, que todo aquello que nos hace mantenernos tal vez apegados en donde nuestro apego no debe de estar, que nos mantiene tal vez aferrados en donde nuestro corazón no debe de estar, pueda ser quitado, Señor, y puedas tú enseñarnos y ayudarnos, Padre, para que nuestra prioridad, para que nuestro apego, para que nuestra búsqueda, para que todo lo que hay en nuestro ser pueda estar orientado, dirigido y puesto solamente en ti. Permite que nuestros ojos, nuestra vida entera, estén fijados y puestos en ti, que eres el autor y el consumador de nuestra fe. Ayúdanos, Señor, perdona nuestros errores, nuestras ofensas, perdona las cosas que no hacemos bien y enséñanos a cada día a caminar delante de ti y contigo, Señor, de la manera en la que esperas que lo hagamos. Te damos gracias, nos ponemos en tus manos y te rogamos que nos ayudes a que el resto de este día, Padre, podamos disfrutar de tu presencia, puedan tus palabras seguir resonando en nuestro corazón y podamos seguir reflexionando de tenerte a ti como prioridad en nuestra vida, Señor. Te damos gracias y nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga.